Siempre recordaría el olor de la cera fresca en el parqué, un aroma dulce y algo empalagoso que se le pegaba a la garganta como si el propio suelo intentara ocultar algo. Don Gabriel entró en la sala principal del Teatro São Carlos con su porte habitual, guantes ligeros, frac impecable, el rostro entrenado para parecer tranquilo. Sin embargo, en su interior llevaba esa fría e invisible soledad de viudo, la sensación de que todo a su alrededor era solo ruido perfectamente ordenado. Pasó junto a las lámparas de araña y las camelias como si recorriera una escena que se sabía de memoria, y al mismo tiempo escuchaba a la orquesta ensayar en el escenario y le parecía curioso cómo la música siempre hacía parecer que todo estaba bien. En el fondo de su mente, la frase que solía decir su esposa en vida volvía de la nada. La educación que no protege a nadie es solo un disfraz. Intentó apartarla, porque esa noche tenía compromisos, una reunión de comité, observar a la gente. Pero la mirada de los cronistas en las galerías era diferente, parecía más aguda, como si esperaran algún tropiezo elegante, y él, incluso a regañadientes, sintió una opresión en el pecho, como si aquel evento benéfico fuera un hermoso escaparate encaramado sobre una grieta. Julia llevaba allí desde antes de que el salón se llenara, oculta tras cortinas y gente importante, como si fuera parte del mobiliario. No tenía invitación, tenía permiso, y esa diferencia dolía incluso en su respiración, corta, contenida, para no llamar demasiado la atención. Sus dedos ardían de una forma que solo conocen quienes cosen hasta altas horas de la noche. Microcortes que parecen insignificantes, pero queman cuando la tela tira, cuando la aguja resbala, cuando el frío invernal entra por la puerta trasera. El sencillo vestido negro era lo más limpio y discreto que podía lograr, y el cuello de encaje que ella misma bordaba era casi una terquedad, un detalle que decía «existo» sin necesidad de voz. Llevaba su cuaderno de medidas y cálculos como si llevara un trozo de su propia vida, las páginas marcadas por dedos cansados, las notas tomadas en las esquinas de las mesas y a la luz de la lámpara. Incluso allí, rodeada de purpurina y perfume caro, su mente no se desconectaba. Recordaba a su hermano en casa, un aprendiz, contando cada moneda. Recordó las noches de insomnio y los descuentos que aparecían de la nada al final de la semana. Veía a las mujeres dando vueltas con vestidos que conocía al dedillo. Sabía dónde la tela ocultaba un remiendo, dónde la costura había sido rehecha a toda prisa, y sentía una extraña mezcla de orgullo y rabia. Orgullo por haberlo hecho perfecto, rabia por saber que para ellas ella era solo la costurera. La cuadrilla de apertura comenzó con esa demora calculada que siempre precede a los grandes gestos de la élite, como si incluso el tiempo necesitara pedir permiso. Julia estaba demasiado cerca de la sala para sentirse segura y demasiado lejos para sentirse parte de ella. Intentó permanecer inmóvil, apoyada en una columna lateral, con los brazos ligeramente cruzados y el cuaderno pegado al pecho. Fue entonces cuando la baronesa, ya situada en el centro del círculo, inclinó la cabeza con un gesto mínimo, de esos que quienes frecuentan los salones aprenden a reconocer desde el principio. Su mirada no buscaba ayuda, buscaba audiencia. El comentario llegó lo suficientemente alto como para atravesar el sonido de la música y llegar hasta los bordes de la sala, una observación sobre un punto suelto, pronunciada con ese tono de falsa curiosidad que solo existe para avergonzar. Julia sintió un torrente de sangre, una oleada de calor que le empezó en el cuello y le subió a los oídos. Al oír la orden de acercarse e incluso de arrodillarse, el suelo pareció inclinarse. Dio 2 pasos automáticos antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, como si su cuerpo hubiera aprendido, con los años,
a obedecer antes que su mente. La risa no era universal, pero fue suficiente. Pequeños sonidos, toses disimuladas, un ventilador que aleteaba con más fuerza. Nada explícito, nada que pudiera señalarse después, pero todo demasiado claro para alguien en el centro de todo. Pensó en su hermano por un segundo, un pensamiento breve, casi informe, y luego solo sintió vergüenza. Una vergüenza seca que no da ganas de llorar, solo para desaparecer. Don Gabriel observaba la escena desarrollarse como si observara algo a cámara lenta, sin comprender aún por qué le incomodaba tanto. Estaba a solo unos pasos, ya preparado para cumplir con el protocolo de abrir el vals con la baronesa, cuando notó el extraño movimiento en el círculo. Primero, percibió el incómodo silencio de la orquesta, luego el cuerpo rígido de la joven de negro avanzando vacilante. Fue el cuello de encaje lo que realmente lo impactó, reflejando la luz de la lámpara de araña en un ángulo casi cruel. Era el mismo diseño, el mismo delicado estampado que su esposa había llevado una noche lejana, cuando aún vivía y se quejaba, riendo, de que nadie preguntaba quién hacía esas cosas. El recuerdo regresó completo, sin previo aviso, junto con una incomodidad física que le oprimió el estómago. Comprendió entonces que este baile, todo este acto de caridad, se estaba construyendo sobre el mismo tipo de silencio que siempre había tolerado. Cuando el maestro de ceremonias le indicó que avanzara, Gabriel no pudo dar el paso. No fue una valentía inmediata, sino una negativa instintiva, a casi un bloqueo. Sintió que las miradas se volvían hacia él, sintió el peso de las expectativas y las alianzas, pero se quedó quieto. La música se cortó de golpe, una interrupción repentina que nadie había planeado. Y en ese extraño segundo, con la sala suspendida y todos mirándolo sin saber exactamente por qué, se dio cuenta de que no podía fingir que no lo había visto. Algo se había roto allí, y sabía que si cruzaba la sala como si nada hubiera pasado, esa ruptura lo perseguiría el resto de su vida. Gabriel no anunció nada en ese momento. Simplemente se desvió como quien huye de un lugar donde el aire se volvió repentinamente desagradable. La cuestión es que, en una sala así, cualquier desviación se convierte en un espectáculo. Lo notó en la forma en que la sonrisa del maestro de ceremonias se congeló, en la forma en que la baronesa levantó la barbilla, ofendida incluso antes de comprender. La orquesta intentó recomponerse, una nota suelta aquí y otra allá, pero no había forma de fingir normalidad cuando la mitad de la gente miraba al mismo punto. Julia aún estaba a 2 o 3 pasos del centro, indecisa entre continuar o detenerse, y lo peor era que ya había comprendido que no se trataba de la nota suelta, se trataba de ponerla en su lugar. Quería retroceder, quería encogerse y desaparecer tras las cortinas, pero sentía las piernas pesadas, como si cada paso cargara con el peso de todos los «sí, señora» que se había tragado toda la vida. Gabriel cruzó el pasillo sin prisa y dentro su corazón latía más rápido de lo que aparentaba. Fue al vestíbulo, ese pasillo con grandes espejos y maniquíes, y allí el contraste era doloroso. Vestidos expuestos como trofeos, una iluminación hermosa, gente comentando las telas como si fueran personalidad. Se giró y vio a Julia dudando en la entrada, bloqueada por un cordón humano improvisado, oficioso, pero efectivo. Un empleado del teatro, un hombre con una postura ordenada, intentó avanzar como si la escoltara o la impidiera, y fue entonces cuando Gabriel sintió que esa vieja vergüenza crecía como una fiebre. La misma vergüenza de presenciar una injusticia y llamarla etiqueta. No alzó la voz. Solo hizo un gesto breve y firme, señalando a su lado, como diciendo, «Ya viene». Y cuando Julia finalmente pasó, con la mirada baja y la mano agarrando su cuaderno como si fuera un escudo, notó el ligero temblor en sus dedos. No era teatro,
Era un cuerpo intentando no romperse. En el vestíbulo, lejos del centro, del salón, pero aún al alcance de todas las miradas curiosas, Gabriel pidió la libreta. No fue una petición excesivamente cortés ni brusca. Fue directa, casi como si temiera arrepentirse si suavizaba su postura. Julia tardó medio segundo más de lo habitual en soltar la libreta porque era peligroso. Lo sabía. En esa libreta anotaba todo lo que la casa de moda no quería que existiera. Horarios, pruebas, nombres de clientes, descuentos de última hora que no lo eran, bocetos que hacía y luego veía firmados por otra persona. Al ponerle la libreta en la mano, sintió como si le ofreciera su propia garganta. Gabriel la abrió por la primera página y lo que encontró no fue una bonita historia de superación. Era contabilidad cruda, letra pequeña, números repetidos, anotaciones apresuradas, manchas de grafito e incluso una gota seca que podía ser café, una lágrima o sangre de un pinchazo. Leyó allí: prueba de vestido para tal y tal señora. 3 horas. 1-3 descontado porque el jefe dijo que estaba esperando. Y más abajo, ajuste rehecho, temprano por la mañana, sin pago. Y en la esquina casi oculto, JF. Su mente empezó a conectar puntos que nunca quiso conectar. La caridad de la noche, las víctimas de la inundación, el hermoso discurso. Y allí, en su mano, la prueba de que la pelota pisoteaba a gente como Julia para parecer generosa. Sintió un calor subirle al pecho, no por una ira escandalosa, sino por una indignación silenciosa, la más peligrosa, la que te mantiene despierto después. Y al mismo tiempo, el recuerdo de su esposa llegó con un peso diferente, no como anhelo, sino como una exigencia. Gabriel miró a Julia y vio que estaba esperando ser acusada de algo, esperando que la humillación cambiara. Lo percibió en su forma de respirar superficialmente, en su forma de evitar el contacto visual, como si ya se estuviera preparando para oír que esto es una falta de respeto. Fue entonces cuando comprendió que el punto de inflexión de esa noche no podía ser privado, ni hacerse en silencio, ni resolverse con dinero entre bastidores. Si iba a hacer algo, tenía que ser en el mismo lugar donde ocurrió la crueldad, a la vista de todos, al ritmo de la música interrumpida. La incomodidad no tardó en pasar de ser meramente moral a administrativa, casi mecánica. Un hombre de la casa de moda apareció en el vestíbulo con una prisa apenas disimulada, con el rostro tenso, como si se diera cuenta de que algo se había descontrolado. Intentó acercarse con esa sonrisa severa, diciendo que necesitaba ver el libro de cuentas, que era un asunto interno, que no era apropiado revelar las cuentas en una noche benéfica. Julia reconoció el tono incluso antes de terminar las palabras, porque era el mismo que usaban cuando le decían que había incumplido una fecha límite inexistente o cuando aparecía un nuevo descuento al final de la semana. Su cuerpo reaccionó antes que su cabeza, con los hombros encorvados, la mirada baja, como si ya se disculpara por estar allí. Cuando el hombre extendió la mano hacia el libro de cuentas, Gabriel cerró el objeto con calma y lo sujetó con firmeza, sin devolverlo. El silencio que se formó fue diferente al anterior, más denso, más atento. Un empleado del teatro susurró algo sobre mantener el orden. Otro comentó que la orquesta debía reanudar la función, que los invitados estaban impacientes. Julia sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía resonar en el pecho, y por un instante temió sinceramente que todo acabara allí mismo, con el cuaderno arrebatado y escoltada fuera, como tantas otras veces en otros lugares. Casi automáticamente pensó en disculparse, en decir que no era nada, que todo estaba bien. Eso era lo más cruel, el impulso de borrarse para sobrevivir. Gabriel lo notó en ese mismo segundo, en el microgesto de ella, preparando la boca para decir algo que no quería. Fue entonces cuando comprendió
que si cedía un ápice, estaría confirmando que todo lo que esa noche representaba estaba mal. Le devolvió el cuaderno a Julia, puso la mano sobre él un instante breve y firme y simplemente dijo que no sería confiscado. No dio explicaciones, no discutió. Lo dijo como quien establece un límite que no admite negociación. La reacción llegó en oleadas pequeñas, pero continuas. La baronesa apareció en el vestíbulo con el abanico cerrado, dándose una palmada en el brazo, diciendo que era absurdo, que estaban convirtiendo un evento elegante en una escena callejera. El director del Bildungstheater Teatro intentó hablar en privado con Gabriel, recordándole contratos, patrocinadores, el nombre de São Carlos involucrado. Alguien comentó que la prensa tomaba nota de todo. Julia se sintió como si estuviera en medio de un torbellino, con la sensación de que cualquier paso en falso la haría cargar con toda la culpa. Y en cierto modo, así sería. Lo sabía porque siempre lo hacía. Lo que la mantuvo en pie en ese momento fue darse cuenta de que Gabriel no intentaba resolver las cosas rápidamente, ni suavizar el golpe. Estaba soportando la incomodidad. Cuando el maestro de ceremonias apareció preguntando si podían reanudar la música, Gabriel respiró hondo y dijo que no. Dijo que el baile no continuaría como si nada hubiera pasado. No alzó la voz, pero habló lo suficientemente alto para que los que estaban cerca lo oyeran. Sintió el peso inmediato de la decisión, como si hubiera abierto una puerta que ya no podía cerrarse. En su interior, el miedo a perder apoyo político, a convertirse en el hazmerreír de los periódicos, a confirmar su reputación de viudo excéntrico, se desvaneció rápidamente, pero algo más sólido también se desvaneció. La certeza de que ese era el punto exacto en el que o se alineaba con su propia conciencia o aceptaba ser cómplice para siempre. Pidió a la sala que esperara, pidió que nadie bailara. Y mientras los invitados murmuraban incómodos, miró a Julia y vio en sus ojos algo que no había visto desde el comienzo de la velada. Aún no esperanza, sino confusión. La confusión de alguien que nunca ha sido defendido en público y no sabe si esto es real o solo una elegante trampa. Fue en ese extraño espacio, entre el silencio forzado y la música suspendida, que Gabriel tomó la decisión final sobre qué haría a continuación. Y supo que, cuando diera el siguiente paso, no habría forma de que pareciera un gesto insignificante. El camino de vuelta al recibidor se le hizo más largo de lo que realmente fue, como si cada paso cargara con un peso que no existía minutos antes. Gabriel caminaba adelante, sintiendo la tela de su abrigo endurecerse contra sus hombros, mientras Julia lo seguía unos pasos atrás, intentando seguirle el ritmo sin llamar la atención, aun sabiendo que era imposible pasar desapercibida. El murmullo crecía a medida que avanzaban, una mezcla de curiosidad, irritación y esa ansiedad típica de quien presiente algo inesperado. Julia sentía miradas en su espalda, en sus manos, en el cuaderno que sostenía como si fuera parte de su cuerpo. Su corazón latía a un ritmo extraño e irregular, y tenía la boca tan seca que ni la saliva podía calmarla. Pensó, sin poder organizar bien sus pensamientos, en qué vendría después de todo esto, si perdería su trabajo, si la llamarían ingrata, si alguien aparecería diciendo que se había excedido. Era un miedo viejo y conocido que siempre la asaltaba cuando se atrevía a ocupar demasiado espacio. Gabriel, por su parte, sintió un silencio interior que no encajaba con el ruido que lo rodeaba. Era como si algo finalmente hubiera encajado en su interior. Vio rostros familiares, socios, personas a las que había saludado durante años sin saber exactamente qué pensaban, y ahora percibía miradas duras, incómodas, algunas incluso demasiado esperanzadas. Sabía que, para muchos de los presentes, esto no era más que un escándalo innecesario, una falta de etiqueta que empañaría la velada. Pero también sabía que, si se acobardaba ahora,
la imagen de la joven siendo llamada a arrodillarse en el centro de la sala quedaría grabada para siempre en su memoria. Al llegar al borde del parqué, volvió a oler la cera, fuerte, casi agresiva, mezclada con el dulce perfume de las flores. La orquesta estaba inmóvil, los instrumentos bajados, los músicos intercambiando miradas inseguras. Toda la sala parecía suspendida, esperando que alguien autorizara la continuación de la farsa o admitiera que había sido expuesta. Julia se detuvo a un lado, sin saber exactamente dónde colocarse. Nadie le había dicho que podía estar allí, pero nadie se había atrevido a decirle que se fuera. Sentía las piernas un poco temblorosas y tuvo que concentrarse para mantener la postura erguida, la postura que había aprendido desde pequeña, como una armadura silenciosa. Gabriel se giró entonces hacia la sala y en ese simple gesto había algo diferente, una firmeza que no provenía de la posición social, sino de una decisión ya tomada. Pidió atención, no con un discurso ensayado, sino con la autoridad de quien controla su propio silencio. Dijo que el baile era a beneficio de los trabajadores afectados por las inundaciones y que, sin embargo, en esa misma sala, un trabajador había sido humillado delante de todos. El impacto de sus palabras fue inmediato, porque nadie esperaba que mencionara nombres. Julia sintió una conmoción al oír trabajador y comprendió que hablaba de ella sin menospreciarla, sin un tono de lástima ni excepción. Algunos apartaron la mirada, otros fruncieron el ceño, como si fuera una exageración. Gabriel continuó, explicando que no tendría sentido reanudar la música, el baile y los brindis mientras la situación no se arreglara a la vista de todos. No prometió nada aún, no anunció ninguna medida, pero dejó claro que no seguiría fingiendo que todo estaba normal. Julia sintió una oleada de calor que le recorrió el cuerpo, no de vergüenza esta vez, sino de exposición total. Estaba allí, de pie, siendo vista de una forma en la que nunca antes la habían visto, y eso era tan aterrador como la humillación anterior. Al mismo tiempo, algo nuevo, casi doloroso, crecía en su pecho. La sensación de que por primera vez alguien con poder estaba dispuesto a soportar su incomodidad sin pedirle explicaciones, sin exigirle gratitud. La sala reaccionó con un silencio denso, de esos que preceden a una ruptura, y en ese momento todos los presentes comprendieron que esa noche no sería recordada por la música ni por los vestidos, sino por lo que estaba a punto de suceder en medio de aquel suelo encerado. Gabriel respiró hondo antes de continuar, no como quien se arma de valor, sino como quien organiza lo ya decidido. Pidió las reglas del baile, el documento que justificaba toda la velada, y esperó pacientemente a que alguien corriera a la mesa auxiliar. Este lapso de tiempo muerto tensó aún más la sala. Julia sentía cada segundo pasar como un peso sobre sus hombros, porque sabía que cuanto más se alargaba, más irritada se ponía la gente con la situación. Cuando llegaron las reglas, Gabriel no las abrió buscando algo conveniente. Leyó en voz alta el pasaje exacto sobre el propósito de apoyar a los trabajadores afectados por desgracias, con voz firme, clara, sin teatralidad. Algunos murmuraron, otros asintieron como si fuera solo un protocolo, pero él no se detuvo ahí. Dijo que no tenía sentido hablar de apoyo mientras aceptaba, entre risas o silencio, la humillación de quienes sostenían ese espectáculo. No mencionó los nombres de la élite, no acusó directamente a nadie, y precisamente por eso el impacto fue mayor. Julia sintió un nudo en el estómago al comprender que no se trataba de un arrebato impulsivo, sino de una postura deliberada y comprometida. Gabriel anunció entonces que la música no volvería hasta que hubiera un claro gesto de reparación pública.
No una conversación entre bastidores, ni un acuerdo discreto tras el evento, sino algo que todos pudieran ver y recordar. La palabra público cayó al suelo como un peso, porque todos los presentes comprendían el valor y el riesgo que implicaba. Julia sintió unas ganas incontenibles de llorar, pero se contuvo, porque llorar seguía pareciendo demasiado peligroso, como si pudiera deslegitimarlo todo. Rápidamente pensó que quizás sería mejor irse antes de que las cosas empeoraran, pero no tuvo tiempo de decidirse. Gabriel ya se estaba moviendo, y su movimiento indicaba que el gesto no sería meramente simbólico en palabras. Bajó del pequeño escalón que separaba la zona de autoridad del centro del salón y caminó hacia Julia. No fue un movimiento rápido ni ensayado. Fue directo, visible, imposible de ignorar. Julia se dio cuenta demasiado tarde de que todas las miradas se habían vuelto hacia ella. El suelo parecía más brillante, más resbaladizo, y por un segundo temió de verdad tropezar, cometer un error allí mismo. Gabriel se detuvo frente a ella y le extendió la mano. No hubo una sonrisa amplia, ni una expresión heroica. Fue un gesto simple, casi contenido, pero cargado de significado que resonó por todo el salón. La llamó por su nombre completo, con esa respetuosa formalidad que rara vez se usaba en alguien como ella, y pidió el vals. El silencio era tan absoluto que Julia podía oír su propia sangre latiendo en sus oídos. Tardó un momento en reaccionar, no por disimulo, sino porque su cuerpo necesitaba comprender que esto realmente estaba sucediendo. Al poner su mano en la de él, sintió el contraste del suave guante contra la sensible piel de sus propios dedos marcados. El director dudó, buscando con la mirada alguna autorización invisible, hasta que Gabriel asintió brevemente. La música volvió a empezar, tímidamente al principio, luego ganando ritmo. Julia no sabía bailar como las damas del salón, y eso era evidente, pero nadie allí se fijaba en los pasos técnicos. Observaban el cambio total de roles. Mientras se movían por el centro del parqué, Julia sintió que algo extraño sucedía en su interior. La vergüenza empezó a dar paso a una sensación difícil de definir, algo entre alivio e incredulidad. Aún temía lo que vendría después, el precio que tendría que pagar, pero en ese preciso instante, con la música reanudada y todo el salón observando, comprendió que la humillación se había interrumpido, y esta interrupción, aunque no lo resolviera todo, ya estaba cambiando su historia para siempre. La reacción en la sala no fue inmediata ni uniforme, y eso lo hizo todo aún más pesado. Algunos comenzaron a aplaudir sin convicción, casi como un reflejo social, pero se detuvieron enseguida al darse cuenta de que no había consenso. Otros permanecieron rígidos, con expresiones cerradas, como si la escena fuera una afrenta personal. Julia lo sintió en las miradas fijas, los labios apretados, los susurros que surgían y morían sin completarse. Bailó intentando seguir el ritmo sencillo que Gabriel marcaba, pero su mente estaba en otra parte, atrapada en la idea de que la misma sala podría volverse contra ella en 1900. En cualquier momento, su cuerpo aún cargaba con los restos de la humillación de minutos antes, como si su piel estuviera demasiado sensible, demasiado expuesta. Al girar, vio rostros familiares de la casa de moda, personas que antes habían elogiado su trabajo en voz baja y ahora evitaban el contacto visual. También vio una curiosidad desnuda, casi científica, como si fuera un experimento social inesperado. La baronesa permaneció inmóvil unos instantes, con el abanico firmemente cerrado en la mano, y luego apartó la mirada, negándose a mirar. Muchos notaron este gesto y la atmósfera volvió a cambiar, tornándose más tensa. Julia sintió una punzada en el pecho al comprender que aquel silencio no era aceptación, sino reconsideración.
La gente intentaba decidir hasta dónde llegaría aquello y cómo se posicionarían después. Aún así, la música continuaba, y esto tuvo un efecto extraño. Obligó a todos a seguir observando. Era imposible fingir que no pasaba nada mientras el centro de la sala estaba ocupado por algo tan inesperado. Gabriel sintió esta tensión como un peso constante, pero no soltó su mano. Mantuvo sus pasos sencillos, casi didácticos, como para decir que aquello no era un espectáculo, sino una presencia. Y esta decisión dejó claro que no había vuelta atrás con elegancia. En el interior de Julia, las emociones se desbordaban. Había un orgullo silencioso, difícil de admitir incluso para sí misma, por estar allí sin pedir permiso, con un vestido sencillo entre telas, caras. También había un profundo miedo a lo que vendría después, porque sabía cómo funcionaba el mundo cuando se apagaban las luces y los testigos se marchaban. Pensó en su hermano, en el trabajo del día siguiente, en las consecuencias prácticas de ese gesto. Se preguntó si tendría la fuerza para afrontar lo que viniera, si había sido valentía o simplemente demasiada exposición. Al mismo tiempo, algo nuevo se filtró en sus pensamientos, la certeza de que no lo imaginaba todo sola. Alguien lo había visto, alguien había detenido la música. Ese detalle aparentemente pequeño lo cambió todo. Gabriel notó estas fluctuaciones en ella por cómo cambiaba su respiración, por el apretón involuntario de su mano, por la mirada que a veces vagaba. No intentó tranquilizarla con palabras, porque sabía que cualquier frase allí sonaría vacía. En cambio, mantuvo un gesto firme, sosteniendo el centro de la habitación como quien toma una decisión contra el viento. Al terminar la música, Julia sintió una especie de dolor anticipado, como si ese breve instante de dignidad estuviera a punto de terminar. Pero también sintió algo que nunca había sentido en ese ambiente, la clara comprensión de que, pasara lo que pasara después, esa noche ya no podía borrarse ni reducirse a un comentario malicioso. La habían visto, la habían llamado por su nombre, la habían tratado como alguien importante, y eso, incluso en un mundo dispuesto a castigar las desviaciones, dejó huellas que no desaparecían fácilmente. Cuando la música terminó, el silencio que se extendió fue como ningún otro. No fue sorpresa ni puro shock, fue cálculo. Julia lo sintió en el aire, como si la gente reorganizara rápidamente sus posiciones internas, decidiendo quién fingiría apoyo, quién atacaría después, quién se haría a un lado para evitar un compromiso. Surgieron algunos aplausos, más firmes ahora, encabezados por jóvenes, por señoras que trabajaban en comités más pequeños y que tal vez se veían reflejadas en ella. Pero pronto, estos aplausos fueron recibidos con brazos cruzados, miradas frías, una visible incomodidad por parte de quienes tenían demasiado poder para aplaudir algo que no controlaban. Julia, lenta y cuidadosamente, soltó la mano de Gabriel, como si aún se balanceara. Le temblaban las piernas y tuvo que concentrarse por completo en mantener la postura, porque quería sentarse, respirar hondo y desaparecer de nuevo. Fue entonces cuando el dueño de la casa de moda se acercó a ella, sin disimular ya su irritación. Habló en voz baja, pero lo suficientemente cerca como para que Julia oyera cada palabra sobre demandas, abuso de confianza e ingratitud. Sintió un nudo en el estómago porque era real, no una amenaza vacía. Conocía bien ese tono. Antes de que pudiera responder, Gabriel se interpuso físicamente entre ellos, un gesto simple, casi automático, pero que cambió por completo la dinámica. Dijo que cualquier asunto de ese tipo tendría que discutirse en su presencia y que ninguna decisión se tomaría esa noche sin transparencia. Julia comprendió, con una mezcla de alivio y miedo, que ya no se trataba solo de ella.
La tensión había aumentado. Se acercó gente del teatro. Alguien comentó que el baile debía continuar, que había compromisos con los donantes, que la situación se estaba descontrolando. Gabriel lo oía todo. Asentía a veces, pero no cedía ni un ápice. En su interior sentía el verdadero peso de lo que hacía, la clara conciencia de que estaba rompiendo acuerdos tácitos que habían mantenido su posición durante años. Aún así, había una extraña calma en el centro de ese peso, como si finalmente estuviera usando su poder para algo que tuviera sentido. Entonces pidió papel, tinta y la presencia del encargado del evento, algo inesperado a esas alturas de la noche. La sala reaccionó con renovada sorpresa, pues esto transformó el gesto simbólico en algo concreto, difícil de borrar después. Julia observaba todo como si estuviera ligeramente fuera de sí misma, intentando seguir cada movimiento, cada frase, temerosa de perderse algún detalle importante. Gabriel comenzó a dictar con tono claro los primeros pasos. Parte de lo recaudado esa noche se destinaría a un fondo específico para los oficios afectados por las inundaciones, centrándose en los trabajadores marginados. Las empresas proveedoras vinculadas al evento tendrían que cumplir un compromiso mínimo de pago justo y plazos claros. Y a partir de esa noche, la programación del teatro incluiría los nombres de las costureras responsables del vestuario expuesto. Cada frase impactó a la sala como un objeto sólido, imposible de ignorar. Julia sintió que le ardían los ojos al oír la palabra nombre, porque tocaba directamente la esperanza que había guardado en silencio durante años. Al mismo tiempo, el miedo regresó con fuerza. Parecía demasiado grande, demasiado expuesto, y sabía que el mundo tenía su propia forma de castigar a quienes forzaban el cambio. Aún así, cuando Gabriel le preguntó si confirmaba las anotaciones del cuaderno, respondió que sí, con la voz firme y sin vacilar. Fue un instante breve pero decisivo. Comprendió entonces que no había vuelta atrás sin perderse en sí misma. El baile ya no era solo una elegante velada interrumpida. Se había convertido en un punto de inflexión y todos los presentes lo sabían, incluida ella. El cuerpo de Julia empezó a exigirlo todo a la vez, como si hubiera esperado el momento más inoportuno para recordar que era humano. Sus piernas ya no temblaban solo de nerviosismo, sino de cansancio acumulado, ese que nace de noches de insomnio y días excesivamente largos. Sentía un peso tras los ojos, una presión que le advertía que si parpadeaba demasiado podría llorar, y llorar allí parecía peligroso. A su alrededor, el pasillo ya no era un solo espacio, se había dividido en pequeños territorios invisibles. Algunos se acercaban discretamente, ofreciendo vasos de agua, toques rápidos en el brazo, miradas que decían, no estás sola. Algunos se apartaban deliberadamente, girando el cuerpo hacia el otro lado, como si ignorarlo fuera una forma de protegerse de lo que estaba sucediendo. Y algunos observaban con demasiada atención, con la mirada fija, calculando el impacto de todo aquello al día siguiente. Julia se dio cuenta de que dos columnistas salían de las galerías y se acercaban con los cuadernos ya abiertos, susurrando. Reconoció esa mirada curiosa, casi hambrienta, que no buscaba justicia ni escándalo per se, sino una buena historia. Eso la asustó más que los ataques directos, porque las historias cobran vida propia. Pensó, con una opresión seca en el pecho, que su nombre podría aparecer impreso en un periódico esa mañana, fuera de contexto, distorsionado, reducido a una caricatura. Gabriel presentía la prensa que se acercaba y el riesgo inmediato de que todo se descontrolara, pero también comprendió que ya no había forma de detenerlo. Respondió a las primeras preguntas con frases cortas, reafirmando el carácter público de las decisiones, sin atacar a nadie directamente.
En su interior, sentía la tensión de sostener esto frente a tantas fuerzas opuestas, pero también una rara claridad. Retroceder ahora sería peor que avanzar. Julia, al oír su propio nombre repetido en voz baja por desconocidos, sintió un escalofrío en el estómago. Eso confirmó que la noche había cruzado el umbral del salón de baile y entrado en el mundo real, donde las consecuencias eran impredecibles. La división en la sala se hizo evidente cuando el baile intentó, casi torpemente, retomar cierta normalidad. Algunos invitados comenzaron a bailar en pequeños grupos, como para demostrar que nada había cambiado, mientras que otros permanecieron de pie, observando, incapaces de disimular. La baronesa se marchó temprano, sin despedirse, un gesto que fue notado y comentado en susurros. El director del teatro, visiblemente tenso, hablaba con los patrocinadores en un rincón, calculando mentalmente cosas que ya no incluían solo el dinero. Julia sentía todo esto como un ruido lejano, porque en su interior luchaba por mantenerse íntegra. Había una extraña sensación de vacío, como si la adrenalina se agotara demasiado rápido, dejando solo un miedo puro. Empezó a preguntarse si tendría fuerzas para afrontar el día siguiente, si podría regresar a la Rua do Ouro, sabiendo que allí nada sería igual. Gabriel notó su cansancio y, sin llamar la atención, le indicó una silla, cercana, algo simple, casi banal, pero que para ella significaba permiso para existir sin función. Mientras ella se sentaba, respirando hondo, él se dio cuenta de cuánto contrastaba ese pequeño gesto con el trato que siempre recibía en entornos como ese. La prensa seguía tomando notas, ahora interesada no solo en el escándalo, sino en las medidas anunciadas, los nombres implicados, las posibles repercusiones. La sala dividida reflejaba una ciudad entera obligada a observar algo que prefería mantener invisible. Julia, sentada allí, con su libreta en el regazo y las manos finalmente relajándose un poco, comprendió que esa noche había traspasado la línea de lo personal. No lo había pedido, pero ahora formaba parte de la realidad. Y esta conciencia, pesada e inevitable, marcó el inicio de una fase en la que el silencio dejaría de ser una opción cómoda, incluso cuando todo en su interior anhelaba volver a ser invisible. La noche se desvaneció poco a poco, sin recuperar jamás su atmósfera festiva inicial. No hubo un anuncio formal de cierre, pero la gente empezó a marcharse con la educada prisa de quien quiere llegar a casa antes de que la conversación se complique aún más. Julia observaba todo en silencio, sentada con su libreta aún en el regazo, como si dejarla fuera demasiado peligroso. Sentía una pesadez, un agotamiento que provenía no solo del esfuerzo físico, sino también de la tensión acumulada en unas horas que parecieron días. Cuando por fin se levantó para marcharse, notó que el teatro ya no tenía el mismo brillo. Las lámparas seguían encendidas, pero la luz parecía más fría, menos indulgente. En el vestíbulo, algunas personas se acercaron a ofrecer breves palabras de apoyo, casi todas con prisa, como si quisieran ser vistas con la luz adecuada sin comprometerse demasiado. Otros pasaron a su lado fingiendo no reconocerla, evitando el contacto visual. Julia bajó las escaleras de la entrada principal, sintiendo el frío aire de la mañana en la cara, y fue casi un shock físico. La calle estaba húmeda, el sonido distante del río Tajo se mezclaba con el eco de los carruajes que pasaban. Se apretó el chal contra el cuerpo y por primera vez desde que anochecía sintió unas fuertes ganas de llorar de verdad. No lloró allí, porque aún había gente observándola. Aún sentía que cualquier debilidad podría ser usada en su contra más tarde. Pero las lágrimas seguían atascadas en su garganta, duras, prometiendo volver cuando estuviera sola. Gabriel se marchó unos minutos después, charlando brevemente con dos personas del comité, con el rostro cansado pero firme.
Se acercó a Julia sin contemplaciones y le preguntó si llegaría a casa sana y salva. La simple pregunta casi la destrozaba, porque nadie solía preocuparse por ese tipo de cosas. Ella respondió que sí, aún sin estar segura, y él insistió en que un carruaje la llevara. Julia dudó, pensando en el precio, en lo que podría significar más tarde, pero accedió. Sabía que negarse en ese momento no la protegería de nada. Mientras el carruaje se alejaba, miró por la ventana y vio el teatro alejándose en la distancia, imponente, silencioso, como si nada hubiera sucedido. Pero sabía que algo había sucedido. Lo sintió con todo el cuerpo. En casa, la realidad regresó con fuerza, sin ninguna preocupación. La pequeña habitación, el olor a tela guardada, la mesa improvisada hecha con retazos de hilo y papel. Su hermano dormía en el colchón junto a ella, respirando profundamente, ajeno a todo. Julia se sentó en el borde de la cama y finalmente dejó escapar las lágrimas, bajas, contenidas, más por el cansancio que por la tristeza. Pensó en el día siguiente con un miedo casi físico. ¿Tendría trabajo? ¿La llamarían para una charla? ¿La acusarían de manchar el nombre de la casa de moda? Al mismo tiempo recordó el salón en silencio, la música interrumpida, su propio nombre pronunciado en voz alta. Este recuerdo llegó como un frágil hilo de apoyo en medio del pánico. Abrió el cuaderno una vez más, pasando los dedos por las páginas como si confirmara que algo aún existía. Allí estaban las pruebas, las horas, los registros. Nada de eso había desaparecido con la noche. Comprendió, sentada en esa habitación sencilla, que la vida no había cambiado por arte de magia, las facturas aún existían, el frío aún se filtraba por las grietas, el mundo aún podía ser cruel, pero también comprendió que algo en su interior había cambiado. Ya no podía fingir que no había sucedido, ni aceptar ciertas cosas en silencio como antes. Le dolía el cuerpo, le palpitaba la cabeza, y el miedo al mañana era real. Aún así, mientras intentaba dormir, Julia se dio cuenta de que llevaba una nueva marca, invisible pero firme. La certeza de que la humillación se había interrumpido una vez. Y eso, por pequeño que pareciera, cambió su percepción de sí misma en ese mundo. El día siguiente empezó demasiado temprano, con un frío húmedo filtrándose por la ventana y la sensación de que su cuerpo no había descansado nada. Julia se despertó con la cabeza pesada y por un segundo pensó que todo había sido un sueño extraño, exagerado por el cansancio. Solo ver el cuaderno sobre la mesa le revolvió el estómago. Su hermano se despertó poco después, todavía somnoliento, preguntándole por qué había llegado tan tarde. Respondió poco, porque no tenía fuerzas para explicar algo que aún no entendía del todo, ni siquiera a sí misma. Al salir de casa hacia Rua do Ouro, sintió que sus pasos eran más lentos de lo habitual, como si cada cuadra le exigiera una decisión. Su mayor miedo no era perder su trabajo, sino ser reducida a un comentario, a una historia contada por otros, distorsionada. Al llegar a la casa de moda, se dio cuenta de que algo era diferente incluso antes de entrar. El ambiente estaba demasiado tranquilo y las miradas de las demás costureras mezclaban curiosidad y aprensión. Algunas se acercaron en silencio, estrechándole la mano rápidamente. Otras se apartaron, temerosas de que las asociaran. El dueño de casa no apareció de inmediato, lo que solo aumentó la tensión. Julia se sentó en su escritorio, cogió la aguja e intentó seguir su gesto automático habitual, pero le temblaba la mano. No era solo nerviosismo, era la conciencia de que, a partir de ese momento, todos sus movimientos serían examinados con lupa. Cuando finalmente la llamaron a la oficina, el corazón le latía con fuerza, pero entró con la cabeza bien alta. El tono de la conversación era seco, burocrático, lleno de palabras sobre exposición indebida,
y daños a la reputación. Escuchó todo sin interrumpir, sintiendo cómo la vieja necesidad de disculparse la invadía, pero logró contenerse. Cuando mencionaron posibles consecuencias legales, algo en su interior se endureció. Por primera vez respondió que tenía registros, que tenía pruebas, que nada en el cuaderno era inventado. La frase salió con demasiada firmeza, para sorpresa de todos, incluida la suya propia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, las decisiones de la noche anterior comenzaban a concretarse. Gabriel se despertó con montones de mensajes, invitaciones canceladas y otras solicitudes urgentes de conversación. Su nombre ya circulaba en los periódicos matutinos, algunos con crítica, otros con curiosidad contenida. Aún así, mantuvo su anuncio. Ordenó que se formalizara el fondo de la oficina y exigió que los compromisos con los proveedores se hicieran por escrito. En el teatro, la gerencia confirmó la inclusión de los nombres de las costureras en los próximos programas. Una decisión pequeña sobre el papel, pero enorme en la práctica. Julia solo se enteró al final de la tarde, cuando una colega entró en la sala casi sin aliento, sosteniendo un periódico doblado. Su nombre aparecía allí, no como una caricatura, sino como una referencia directa a lo sucedido. Al leerlo, sintió una mezcla de alivio y temor. Nada se había resuelto, pero algo se había movido más allá del control exclusivo de quienes siempre habían estado al mando. Al regresar a casa ese día, con el cuerpo aún tenso y la mente llena de preguntas, Julia se dio cuenta de que la vida seguía, pero a otro ritmo. No había aplausos ni garantías, solo la certeza de que el silencio se había roto. Y esto, aunque conllevaba nuevos riesgos, también le abrió un espacio inédito. Un espacio incómodo, expuesto, pero real, donde ella ya no era solo la mano invisible tras el brillo. En los días siguientes, Julia se dio cuenta de que el mundo no reaccionaba como un todo unificado, sino fragmentado, cada uno tirando en una dirección distinta. Algunos periódicos trataron el suceso como excesivo, un gesto emotivo que había puesto en peligro una elegante tradición de la ciudad. Otros destacaron lo inaudito de ver a una costurera nombrada públicamente, aunque con un tono distante, casi antropológico y curioso. Julia lo leía todo con atención e incomodidad, intentando reconocerse en esas líneas y casi siempre sin éxito. En ciertos textos parecía más una idea que una persona. Esto la inquietaba, porque sabía que las ideas son fácilmente descartables cuando causan incomodidad. En el trabajo, el ambiente seguía siendo tenso. Aunque nadie la había despedido, las tareas que recibía eran más mecánicas, menos visibles, como si estuvieran probando hasta dónde llegaría sin quejarse. Al mismo tiempo, algunas costureras más jóvenes comenzaron a acercarse a ella en silencio, haciéndole preguntas en voz baja sobre el cuaderno, sobre los registros, sobre cómo anotar las horas. Julia respondía con cuidado, sin crear ilusiones, porque sabía que la realidad seguía siendo dura. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía sola con ese peso. Por otro lado, empezaron a llegarle mensajes indirectos, advertencias veladas de que se estaba exponiendo demasiado, de que las mujeres en esa posición debían ser más discretas. Estos comentarios dolían porque a menudo provenían de quienes también sufrían, pero habían aprendido a sobrevivir en silencio. Julia empezó a comprender que la resistencia más difícil no provenía solo de los poderosos, sino del miedo que todos infundían. Y esto hizo que el camino fuera más lento y solitario de lo que había imaginado aquella noche en el teatro. Con el paso de las semanas, el recuerdo del salón no se desvaneció. Se grabó en el cuerpo de Julia de formas inesperadas. A veces, en medio del trabajo, sentía la misma opresión en el pecho que sentía cuando la música paraba, como si su
cuerpo le advirtiera que ese tipo de exposición tenía un precio constante. En otras ocasiones, recordaba la mano extendida de Gabriel y experimentaba una extraña mezcla de gratitud e incomodidad, porque no quería depender de ese gesto para siempre. Quería que hubiera sido el comienzo de algo más grande, no un episodio aislado. Cuando supo que, de hecho, se estaba estructurando el fondo de talentos, sintió un alivio contenido, pero no lo celebró. Aprendió rápidamente que los cambios institucionales son lentos y requieren paciencia. Aún así, al ver su propio nombre impreso de nuevo, ahora en una programación teatral más reducida, asociada a un sencillo vestuario, algo se reorganizó en su interior. No era un orgullo ostentoso, sino un reconocimiento silencioso, casi íntimo. Julia empezó a comprender que aquella noche había dejado huellas imborrables, ni en sus relaciones ni en sí misma. Ya no era solo la costurera invisible, pero tampoco se había convertido en alguien aislado del mundo. Se encontraba en un lugar incómodo, intermedio, donde la dignidad se había afirmado una vez y ahora necesitaba ser sostenida día tras día. Esta conciencia no le trajo una paz inmediata, pero sí algo más sólido: la certeza de que su propia historia ya no podía contarse sin incluir ese momento en que el silencio se rompió en público. Y eso, a pesar de todo su peso, era irreversible. Con el tiempo, el polvo más visible se asentó, pero el desgaste continuó filtrándose, silencioso y constante. Julia lo notó en cómo ciertas puertas dejaron de abrirse automáticamente para Gabriel, algo que solo comprendió porque empezó a oír comentarios que antes no le habrían llegado. Él se mantenía firme en las decisiones que había anunciado, pero ahora pagaba el precio social por ellas. Las invitaciones disminuyeron, las alianzas se enfriaron, las reuniones adquirieron un tono más calculado. Julia sabía que no era su responsabilidad cargar con ese peso, pero aún sentía una especie de culpa, difusa, difícil de identificar. Al mismo tiempo, vio surgir pequeños cambios concretos, donde antes no los había habido. En la casa de moda, los descuentos excesivos empezaron a cuestionarse con más cuidado, no por una amabilidad repentina, sino por miedo a la exposición. Los nombres de las costureras empezaron a aparecer, todavía tímidamente, en algunos registros. Nada revolucionario, nada rápido, pero real. Julia siguió trabajando duro, siguió cansada, pero ahora llevaba consigo una atención diferente. Esto la protegía a veces y la aislaba en otras. Empezó a medir cada palabra, cada gesto, con la cautela de quien sabe que lo observan. No era una libertad completa, pero tampoco una invisibilidad total. Y, curiosamente, esto requería una nueva fuerza, menos impulsiva y más constante, que aún estaba aprendiendo a desarrollar. Gabriel, por su parte, sentía el peso acumulado de haber roto un pacto silencioso que sostenía buena parte de su mundo. De noche, a solas, recordaba a su esposa con dolorosa claridad, no como un anhelo romántico, sino como un reconocimiento tardío de algo que ella siempre le había señalado. No lamentaba el gesto, pero sabía que había redefinido irreversiblemente su posición. La ciudad ahora lo veía con otros ojos. Para algunos, un exagerado, para otros, una molestia necesaria. Julia a veces pensaba en él, no como un salvador, sino como alguien que había decidido no dar la espalda esa noche. Esta distinción era importante para ella porque no quería convertir su propio destino en una narrativa dependiente. Poco a poco, empezó a aceptar encargos más pequeños por su cuenta, usando su nombre con cautela, casi como una prueba. Su hermano progresaba en su aprendizaje, orgulloso de ver su apellido aparecer fuera del ámbito doméstico. La vida no se había vuelto fácil, pero había adquirido contornos más definidos.
Julia comprendió que aquella noche en el teatro no había resuelto sus problemas, pero sí había alterado el eje sobre el que giraban. La humillación ya no era el centro absoluto de su experiencia. En su lugar había algo más complejo, hecho de riesgos, decisiones y consecuencias reales. Y esto, aunque agotador, parecía más honesto que el silencio que había cargado durante tanto tiempo. El tiempo pasaba sin pedir permiso, como siempre, y con él llegaban nuevas rutinas que intentaban parecerse a las antiguas, pero nunca lo conseguían del todo. Julia lo percibía en los pequeños detalles, casi banales. Al cruzar la calle para ir al trabajo, percibía miradas inexistentes, algunas de reconocimiento, otras de silenciosa evaluación. Había días en que esto la cansaba más que una noche entera de costura. Otros le daba una extraña sensación de firmeza, como si el suelo fuera un poco más estable bajo sus pies. Siguió madrugando, lidiando con telas difíciles y plazos ajustados, pero algo en ella había aprendido a no encogerse automáticamente. Cuando alguien alzaba la voz sin motivo, sentía que su cuerpo reaccionaba, pero no se rendía de inmediato. No era valentía declarada, era resistencia aprendida a base de impacto. A veces recordaba la música interrumpida en el recibidor como se recuerda un ruido que cambia el curso de un pensamiento. No era un recuerdo reconfortante, pero era evidente. Ahora comprendía que ese episodio había creado una división invisible en su propia vida. Antes, cuando todo tenía que ser tragado. Entonces, cuando algunas cosas ya no cabían en ella sin causarle dolor, este cambio no vino, acompañado de aplausos diarios ni protección constante. Trajo consigo decisiones difíciles, pérdidas discretas y una nueva responsabilidad, la de no mentirse a sí misma sobre lo que era aceptable. Gabriel también sintió los efectos del tiempo, pero de otra manera. El gesto de aquella noche se había convertido en una referencia silenciosa, algo que la gente mencionaba en conversaciones en voz baja, como una advertencia o una molestia. Siguió involucrado en los proyectos de la ciudad, pero ahora con mayor atención a las estructuras que sostenían el esplendor público. No se veía a sí mismo como un ejemplo, y quizá por eso perduró el impacto de lo que hacía. Julia rara vez pensaba en él, pero cuando lo hacía no era con una emoción exagerada. Era con la claridad de quien reconoce un punto de inflexión externo que ya encontró algo dentro de sí misma. Ya no necesitaba revivir la escena para sentir el efecto. Estaba presente en la forma en que firmaba una obra, en la forma en que guiaba a las costureras más jóvenes, en el cuidado que ponía en registrar su propio tiempo. La ciudad continuaba con sus bailes, sus inundaciones, sus desigualdades. Nada se había resuelto del todo, pero esa interrupción había dejado huella. Julia sabía que no todos la recordarían, ni lo deseaba. Lo que importaba era que ella recordara. Recordó con su cuerpo, con sus decisiones y con su negativa a regresar al mismo lugar donde fue humillada. El tiempo no borró la huella de aquella noche. Solo la integró a la vida real, como una cicatriz que ya no duele cada día, pero que nunca le permite olvidar lo que sucedió cuando la música se detuvo. La vida continuó como siempre, incluso cuando deja cicatrices profundas. Julia no se despertó un día sintiendo que todo estaba resuelto, ni empezó a vivir con una constante sensación de victoria. Lo que cambió fue más silencioso y por eso mismo más difícil de explicar. Siguió trabajando duro, siguió cansada, siguió lidiando con personas que ponían a prueba sus límites siempre que podían, pero había un nuevo punto dentro de ella que ya no se movía tan fácilmente. Cuando alguien intentaba menospreciar su trabajo, sentía el impacto, pero ya no lo aceptaba como una verdad automática. Cuando surgía una injusticia evidente, no siempre reaccionaba, no se convertía en activista ni en un símbolo, pero elegía mejor cuándo callar
y cuándo no. Esto le costaba energía, le costaba relaciones, le costaba noches de insomnio. Aún así, era diferente a antes. Su hermano creció viendo este cambio sin grandes discursos, simplemente observando cómo se posicionaba en el mundo. La casa seguía siendo sencilla, los problemas seguían siendo reales, pero había una especie de línea invisible que ya no se cruzaba tan fácilmente. A veces, al pasar cerca del Teatro San Carlos, Julia sentía una opresión repentina en el pecho, no de nostalgia, sino de recuerdo físico. Su cuerpo se aferraba a ese día como se aferra a un frío intenso o a un dolor agudo. No era algo para revivir, pero tampoco para olvidar. Sabía que si esa noche nunca hubiera sucedido, tal vez la vida habría sido más predecible, más segura en cierto sentido, pero también sabía que habría seguido pagando un precio demasiado alto para mantener esa seguridad. Con el tiempo, el episodio dejó de ser un asunto público para convertirse en un recuerdo privado, como ocurre con casi todo lo que realmente importa. Julia no se transformó en una figura ejemplar, ni lo deseaba. Lo que quedó fue algo más discreto y más veraz. Lo que quedó fue la conciencia de que la humillación pública se había interrumpido una vez, a la vista de todos, y que esto había cambiado algo dentro de ella que no volvería a su estado anterior. Gabriel siguió su camino, la ciudad siguió el suyo, y el mundo no se reorganizó de repente para ser justo. Pero esa noche existió, entera, concreta, con olor a cera, la música interrumpida y las manos marcadas por agujas en el centro de una sala que no estaba preparada para ello. Julia siguió viviendo sin aplausos constantes, sin garantías, pero con una claridad que antes no tenía. La vida no se volvió más fácil, solo se volvió más honesta, y eso, al final, fue lo que quedó cuando el brillo se apagó, cuando las luces se apagaron, y cuando solo quedó la forma en que alguien aprendió a no aceptar ciertas cosas como normales. Ella no llevó esa historia como un trofeo, ni como una herida abierta. Llevaba una marca, una de esas marcas que no lo definen todo, pero que tampoco desaparecen del todo.